¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerzas, la tierra no da fruto? Que las fuerzas flaquean y las miradas a tu alrededor juzgan tu lucha silenciosa. Esta es la historia de Aurelio, un hombre como tú, que en medio de la escasez eligió aferrarse a lo único que le quedaba, su fe. Pero un encuentro inesperado pondrá a prueba esa fe, revelando que a veces la mayor cosecha nace del acto más simple de compartir lo poco que tenemos. Si alguna vez has sentido que tu esperanza se agota, esta historia es para ti. La respuesta aguarda en el Valle del Silencio. La tierra bajo sus pies era un pedazo de pan árido y resquebrajado. El sol, un verdugo implacable que colgaba en el cenit, castigaba sin piedad los surcos polvorientos que se extendían como cicatrices en la piel del valle. Don Aurelio, con la espalda curvada en un ángulo que contaba la historia de 1000 soles y 1000 lluvias fallidas, alzaba su azadón y lo dejaba caer con un ritmo de resignación activa. El sonido, un golpe seco y hueco, era el único que rompía el silencio opresivo de aquel lugar olvidado por la prosperidad. Cada impacto era una pregunta lanzada al cielo, una oración sin palabras que se perdía en la inmensidad azul. Sus manos, enfundadas en callosidades que eran como un guante de cuero, sentían la vibración áspera de cada choque contra la tierra dura. Sudaba, sí, pero el sudor se secaba casi al instante, robado por la atmósfera sedienta, dejando solo un rastro salobre y el cosquilleo del polvo adherido a su piel. A lo lejos, la casucha de adobe, con su techo de paja envejecido, parecía fundirse con el paisaje, otra protuberancia más en un terreno avaro. Dentro de aquellas paredes agrietadas habitaban sus razones para no claudicar. María Luz, su mujer, cuyas manos ya no encontraban qué remendar, y Santi, su pequeño, en cuyos ojos comenzaba a asomarse la sombra de una pregunta que Aurelio aún no sabía cómo responder. El hambre era un compañero constante, un huésped no deseado que se sentaba a la mesa cada noche y cuyo susurro llenaba los espacios entre sus palabras escasas. Pero en lo más hondo de los ojos de Aurelio, tras la cortina de fatiga, ardía una luz tenaz, una fe que no era eufórica ni ruidosa, sino una brasa persistente que se negaba a apagarse. Era una fe extraña, no construida con certezas, sino con la obstinada entrega a la idea de que, en el gran designio de las cosas, su lucha no era en vano, y que la semilla de la dignidad, alguna vez, encontraría su grieta para florecer. El interior de la casa olía a humedad, a tierra y a cebolla hervida hasta la transparencia. Un caldo pálido y escuálido burbujeaba en la olla negra sobre el fogón, el fantasma de una comida. María Luz removía la mezcla con movimientos lentos, automáticos, como si sus manos recordaran un ritmo que su corazón ya no podía seguir. Sus ojos, que en otros tiempos brillaron con la vivacidad de su nombre, estaban ahora velados por una niebla de resignación que empañaba su mirada. Santi, de 7 años, sentado en el suelo de tierra, trazaba surcos imaginarios con un palito, imitando con devoción los movimientos de su padre en el campo estéril. El silencio era espeso, cargado de todo lo que no se decía. «Aurelio», murmuró María Luz, sin apartar los ojos del caldo, su voz un hilo de voz que se enredaba en el crepitar del fuego. El primo Ramón, el de la ciudad, mandó recado. Dice que en las obras del puente, la placita del pueblo, con su fuente seca y su banco de madera gastada, era el escenario donde se cocinaban las reputaciones. Don Ciriaco, dueño de la tienda, un hombre cuya barriga contradecía sus propias quejas sobre los malos tiempos, apoyaba su humanidad contra el quicio de la puerta. La ñusta, una mujer de ojos afilados y lengua de víbora, tejía chismes como si estuviera tejiendo un sudario para toda esperanza ajena. Justo entonces, vieron pasar a Aurelio, tirando de su vieja carreta vacía, las ruedas chirriando una canción de penuria. «Ahí va el santo varón», espetó Ciriaco con una mueca que aspiraba a hacer sonrisa. «Cree que con rellenar el cielo de palabras y suspiros, Dios en persona va a bajar con un tractor nuevo y una bolsa de monedas». La ñusta soltó una carcajada cortante que espantó a unas gallinas escuálidas. «Y mientras, su familia vive de aire y de esperanzas. ¿Sabes?
Mi Bartolo, hace un mes, le ofreció un jornal en la carpintería, trabajo honesto y con pan seguro. Y él, ¿sabes lo que dijo? Que no, que su lugar estaba con su tierra. Ingenuo. La fe no llena la olla, don Ciriaco. Las palabras, afiladas y venenosas, volaban como piedras por el aire y alcanzaban a Aurelio. Él las sentía llegar, un impacto sordo en su espalda, pero no lograban traspasar la coraza de su convicción. No apretaba el paso, no fruncía el ceño, seguía caminando, su dignidad intacta, su mirada fija en el camino polvoriento que llevaba a casa. Sus herramientas, viejas y desgastadas como él, reposaban en la carreta, testigos mudos de una lucha que los demás no podían o no querían comprender. La compasión se había secado en el pueblo, como el arroyo, y en su lugar crecía la hierba amarga de la burla y la incomprensión. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja pálido y triste, cuando Aurelio emprendió el regreso. La parcela, una vez más, no había dado fruto ese día. Caminaba con la pesadez de quien carga no solo con su cuerpo cansado, sino con el peso de un futuro que se empeña en no germinar. De repente, su mirada, habituada a los detalles del camino, se fijó en un bulto oscuro junto a un matorral espinoso. Al principio pensó en un animal herido, pero al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Era un hombre, un anciano, tendido boca abajo, con ropas que alguna vez fueron finas y ahora estaban rasgadas y cubiertas de polvo. Su rostro, vuelto de lado, estaba marcado por moretones y un corte seco en la sien. Respiraba, pero su aliento era un quejido apenas audible. Sin una pizca de duda, sin calcular el costo, Aurelio se arrodilló a su lado. «Hermano», dijo suavemente, tocando su hombro, «¿puede oírme?». El anciano emitió un sonido gutural. Con un esfuerzo sobrehumano, Aurelio lo incorporó y lo cargó sobre sus espaldas, sintiendo el peso liviano pero frágil de los huesos del hombre, un peso que se sumaba al lastre de su propia fatiga. Cada paso de regreso a casa fue una hazaña. La carreta vacía quedó abandonada. Lo único que importaba era esa vida que pendía de un hilo. Sabía, con una certeza que no admitía discusión, que llegaría a casa con una boca más que alimentar, en el momento de mayor escasez. Pero en su código moral no había lugar para la elección. María Luz contuvo un grito ahogado cuando la puerta se abrió y vio a su marido cargando al desconocido. Por un instante, el miedo y el enfado brillaron en sus ojos. Más problemas, más bocas, más carga. Pero al ver la determinación silenciosa en el rostro de Aurelio, un gesto que ella conocía demasiado bien, guardó sus recelos y se apresuró a ayudar. Entre los dos, con movimientos cuidadosos, lavaron las heridas del anciano con agua limpia y unas hierbas, le dieron de beber sorbos de su escaso caldo y lo acostaron en la única cama decente de la casa, cediéndole su propio lugar para dormir. Al día siguiente, el anciano, cuyas fuerzas parecían volver lentamente, se presentó con una voz que, aunque débil, tenía un deje de autoridad. «Me llamo Esteban», dijo, sus ojos claros y penetrantes escudriñando la pobreza evidente de la habitación, la olla vacía, las miradas hambrientas pero llenas de preocupación por él. «Ustedes no me conocen de nada, y me han dado todo lo que tenían, el último bocado, la última comodidad». Hizo una pausa y una emoción genuina quebró su voz. «Hace años que recorro estos caminos y hacía tiempo que no encontraba un gesto de bondad sincera, de esa que no calcula, que no espera nada a cambio». Confesó entonces ser un hombre de bienes, dueño de tierras y negocios a lo largo de la región, pero su riqueza, explicó, lo había rodeado de personas interesadas, alejándolo de la esencia verdadera de la gente. «En tu mirada, Aurelio», dijo, clavando sus ojos en los del campesino, «he encontrado una nobleza que el dinero no puede comprar, una riqueza de espíritu que yo había perdido hace mucho en el camino». La mañana siguiente trajo una quietud extraña. Don Esteban había desaparecido. No había ruido, ni despedida. Pero no se había ido con las manos vacías. Frente a la humilde vivienda, como un sueño surgido del rocío matinal, había un tractor nuevo, su pintura roja reluciendo bajo el primer rayo del sol. Apilados con orden, junto a él, sacos de semillas de la mejor calidad, herramientas brillantes y afiladas, y dos robustos bueyes que pasían la hierba escasa con placidez. El corazón de Aurelio se aceleró de un golpe. Era el milagro, la respuesta tangible y contundente a sus plegarias. Una oleada de... La historia de Aurelio no termina aquí, porque cada vez que alguien elige la bondad en un mundo árido, su legado continúa. Si esta semilla de esperanza ha encontrado tierra fértil en tu corazón, te invito a que sigamos cultivando juntos más historias como esta. Encontrarás un espacio para seguir compartiendo este camino en mi canal, donde cada relato es un nuevo...